esta situación no solo ha impactado negativamente el presupuesto general de la nación, sino que también ha generado presiones económicas y sociales que son apremiantes y que tenemos que ponerle el ojo. Soy el man de las ideas y bienvenidos a este nuevo capítulo para conversar sobre lo que está sucediendo en materia de alza de los precios de los combustibles. El espacio de hoy está dedicado a hablar claramente sobre la última medida de incremento del ACPM y los efectos que esto tiene en nuestro día a día. Este espacio que he querido construir con cada uno de ustedes tiene como objetivo develar las mentiras y profundizar en las verdades de cada una de las decisiones de política pública que toma el gobierno nacional. Quiero hacer justicia con la información que se nos presenta en cada uno de los medios de comunicación y dar claridades sobre un tema que nos debe importar. Ustedes saben que yo soy opositor al gobierno nacional y critico muchas de sus posturas y decisiones, pero en esta ocasión tenemos que apoyar la reducción del déficit fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. La razón de esto es que contamos con un pasivo que impone una carga importante a las finanzas del Estado, una carga, entre muchas, que no nos permite pensar al futuro en construir un país competitivo y con capacidad instalada. Esto porque subvencionamos demasiados subsidios en muchos sectores que nos impide invertir en lo que realmente nos debe importar, industrializar sosteniblemente al país. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal, el loguito morado, darle like y compartir. Estamos subiendo contenido todas las semanas con temas muy importantes que nos afectan nuestro bolsillo. Así que aprieta ya esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. No está bien que influencers petristas como Celso Tete, Crespo o el periodista Ricardo Ospina de Blue Radio desinformen a los ciudadanos con la situación de este déficit. La Silla Vacía desmintió a este activista del progresismo, pues en redes sociales este personaje comunicó lo siguiente, abro comillas: el gobierno de Gustavo Petro está a punto de pagar el déficit de 65 billones que dejó el uribismo al Fondo de Combustibles y reitera que el gobierno de Petro está por cerrar ese gran hueco fiscal, al pasar de 65 billones que dejó el gobierno Duque a 15 billones a punto de pagarlo en menos de 2 años. Dejo en claro que no soy uribista ni estoy defendiendo ningún ala ideológica. Yo critico lo que creo que es incorrecto desde la evidencia y los datos y apoyo lo que es correcto hacerse. En ese orden de ideas, hagamos la siguiente claridad para que esos datos que quedan en el aire no sean engañosos. Primero, el gobierno Duque no dejó una deuda de 65 billones en el fondo que subsidia los combustibles. Para 2022 ese déficit fue de 36 billones y el gobierno Duque pagó lo que le respondía, 6 billones de pesos. El resto lo pagó el gobierno Petro. Segundo, para el 2023 el déficit del fondo llegó a 20.5 billones, de los cuales 15.2 billones fue por cuenta de ACPM. De estos el gobierno ya pagó 7.8 y el restante lo pagará este año. Es decir, el saldo no es de 15 billones sino de 12.7 billones. El problema es que el déficit del diésel continúa hasta que no se ajusten los precios para reducir los subsidios. El déficit continuará por 3 años más. Para el 2024 se estima que estará en 11 billones de pesos y en el 2025 quedarán otros 12. El gobierno plantea cubrir este hueco con aumentos en el precio del ACPM y transferencias del presupuesto general de la nación. Con esas medidas se estima que será a partir del 2027 cuando haya un balance neutro de este fondo. Para contrarrestar el hueco en el fondo de combustibles desde el 2022 hasta el 2024, el gobierno Petro ha aumentado mes a mes el precio de la gasolina, que estaba en promedio entre 9.000 pesos en agosto del 2022 a un promedio de 15.500 en el 2024. Como explica el plan financiero del 2024, el año pasado el gobierno Petro pagó 26 billones de pesos correspondientes a las obligaciones generadas y pendientes por este fondo durante el 2022. En todo caso, el déficit del fondo persistió. Quedó para el 2023 en 20 billones de pesos. En el marco fiscal de mediano plazo de este año, el gobierno indicó que en el primer trimestre se abonaron 7 billones de pesos a este déficit. Es decir, de lo causado en el 2023 aún queda una deuda de 12 billones de pesos. Bueno, pero volvamos a la preocupación que tenemos muchos de nosotros sobre el alza del precio de los combustibles y en especial con el ACPM. Cuando nos mencionaban esta alza pensábamos directamente en inflación. Todos esperábamos que los precios subieran y se encarecieran cosas que consumimos diariamente como alimentos o el transporte o la misma ropa.
Pero para tranquilidad de todos, el incremento en el precio del diésel no va a tener este impacto por el momento. El precio de la gasolina y del ACPM estuvo casi congelado durante 4 años, lo que ha creado una brecha significativa entre los precios internacionales y los precios nacionales del mercado interno del combustible. Esta situación no solo ha impactado negativamente el presupuesto general de la nación, sino que también ha generado presiones económicas y sociales que son apremiantes y que tenemos que ponerle el ojo. Esto ha exigido una reasignación constante de los recursos adicionales del presupuesto general de la nación para cubrir sus obligaciones. Una situación insostenible en el largo plazo. El decreto anunciado por este gobierno busca un mecanismo diferencial de estabilización de precios para los grandes consumidores y aquellos consumidores finales que utilicen ACPM en un promedio anual de 20.000 galones. Esta modificación busca ajustar el mercado interno del combustible a los precios de paridad internacional, asegurando que los precios internos no sean inferiores al precio que se paga por fuera del mercado interno. Este gobierno ha indicado que la reforma propuesta permitirá un ahorro significativo de 50.000 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 600.000 millones de pesos anuales. Esta política de reducción del déficit tiene que continuar hasta que acabemos con ese hueco fiscal. Pero hay que hacerla con buena planeación. Con conciencia de los impactos producidos y buscando un equilibrio entre la necesidad de reducir el déficit fiscal y la protección de los intereses económicos y sociales de los ciudadanos. Es muy importante que como ciudadanos estemos exigiendo resultados en las decisiones que toman los gobiernos de turno. Con respecto a este decreto, hay que exigir a las autoridades que evalúen de forma periódica el impacto de esta regulación y tener la capacidad de ajustar rápidamente para evitar choques inflacionarios o perjudicar la actividad económica en los que cae la medida. Como está pensada para que el precio interno del mercado se equipare con el precio internacional, los grandes consumidores tienen que estar atentos a las fluctuaciones de los precios internacionales de estos combustibles para que reporten seguidamente al gobierno nacional cambios drásticos en sus costos operativos. La idea es que con esto es que no trasladen el aumento de sus costos operativos al usuario final y sus decisiones individuales presionen eventualmente los precios al alza de otros bienes que son de consumo básico, como los alimentos o como la ropa. Al momento podemos tener la tranquilidad de que los productos de la canasta básica o familiar no tendrán aumento de precios ni tampoco el transporte público, pues la medida va a un grupo de actores que representan una pequeña proporción del total de transportadores. Sin embargo, hay que ponerle el ojo al desempeño de los sectores afectados por estas alzas y sobre el galón del diésel. Las actividades económicas que consumen más de 20.000 galones al mes en promedio son la construcción de obras de ingeniería civil, la extracción del crudo y gas natural, fabricación de productos minerales no metálicos, el transporte terrestre, la construcción de edificaciones residenciales, el comercio y la extracción de carbón de piedra. Es todo un reto implementar mecanismos diferenciales en un gobierno que no ha sido ejemplo de eficiencia administrativa ni ejecuta correctamente. Por eso los afectados tienen que tener una comunicación directa con el Ministerio de Hacienda y por su parte esta cartera tiene que abrir los mecanismos de diálogo permanente para escuchar las preocupaciones de las grandes empresas. Como ciudadanos haremos el debido control a esta medida y miraremos cómo responden tanto los afectados como los resultados en materia del ahorro requerido. Quiero terminar este espacio con una reflexión final que no le gusta al progresismo. La política de subsidios en el país tiene que tener un límite y dar resultados en materia de movilidad social y económica. Los gobiernos fallan en esto por el temor a perder a sus votantes, por perder el apoyo de las clases populares. Pero miren, eso de los subsidios en general se ha vuelto una sinvergüencería. No podemos estar acostumbrados a la ayuda permanente del Estado sin avanzar o lograr que más personas salgan de la condición de ayuda para que otros puedan ser ayudados. Es una decisión acertada acabar con los subsidios a la gasolina y el ACPM, con los que estaban beneficiando a personas que no los estaban necesitando. Yo espero que con la reducción de los subsidios haya una enseñanza al país. No podemos quedarnos detrás de un conjunto de medidas que subsidian nuestra actividad económica. Esos recursos pueden ser invertidos en planes claves de reactivación económica permanente
que busquen competitividad y ventajas competitivas con el resto del mundo, o se inviertan en infraestructura que permitan acortar distancias y disminuir los costos operativos del transporte. Quiero que miremos que Colombia puede ser un país próspero económicamente hablando, que se reinvente cada día, y para ello tenemos que pensar en cómo ganamos productividad y eficiencia. Hoy hablamos de los subsidios en los combustibles, pero hay que hacerle justicia a esta última reflexión. Hay que reevaluar los subsidios sociales, los cuales tienen unos fines y que deben dar resultados. Soy el man de las ideas. ¿Qué piensas de lo que compartí en este video? Déjamelo saber en los comentarios. A esta política del gobierno le doy un 8 de 10. Bye.